Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona: tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Estamos listos ya para dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Rafael Galindo, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema la importancia del sistema inmunitario. Rafa, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, gracias por el doctor en naturopatía. Ok, terapeuta, sanador, todo eso es Rafa y puedo dar fe de eso porque yo he sido paciente de él y me ha ayudado mucho. Sí, bueno. Vamos a hablar un tema muy buenos días. Hola, Carolina. Hola, Rafa. Bienvenido. Y a todos los oyentes. Aquí estamos para hablar de uno de los temas fundamentales en el desarrollo de la ciencia médica. También es un tema fundamental para cualquier persona que quiera entender y progresar en sus aspectos de sanación, que es el sistema inmune, inmunoterapia. Cómo podemos nosotros entender este complejo tema y cómo podemos ayudarnos. Voy a tratar de enfocarles a ustedes lo que es la inmunoterapia. Yo, como muchas personas, estaba casado con lo que se aprende en la universidad, ¿no? Y cuando uno hace prácticas hospitalarias, uno no se puede salir de los protocolos. De hecho, si no, lo castigan o uno pierde. Después es cuando uno se da cuenta que se pueden utilizar otros protocolos. Lo han reconocido médicos famosos, como dije una vez, en el último compendio de oncología de la UNAM, famosísima. Oncología es tratamiento del cáncer y entender todo ese proceso. Ya están hablando de la inmunoterapia como una terapia efectiva para el cáncer. Y si miramos la sexta edición, si miramos la primera, la segunda, nada que ver. La tesis ganadora el año pasado en la prestigiosa Universidad de Cambridge fue de un estudiante mexicano precisamente que describe por qué el sistema inmune y la inmunoterapia es una herramienta no solamente eficaz, sino imprescindible para el tratamiento de enfermedades degenerativas, ¿no? Imagínense, Cambridge, que es conocida porque no deja pasar nada. Una de las grandes universidades en Inglaterra. Entonces, tenemos que entender que la inmunoterapia es la capacidad que tenemos de curarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, quiero leerles del doctor Elmer Huerta, que es la inmunoterapia, ¿verdad? Que es usar nuestro propio organismo para vencer las enfermedades degenerativas. Después vamos a ir caminando, ojalá nos dé tiempo. ¿Qué es el sistema inmunológico, verdad? Primero, el sistema de defensas o sistema inmunológico es una red de células, tejidos y órganos que trabajan juntos para defender el cuerpo contra los elementos extraños que pueden invadir el organismo. Estos invasores son principalmente microbios, tales como virus, bacterias, parásitos y hongos, que pueden causar infecciones, pero además de vigilar atentamente que nuestro cuerpo no sea invadido por microorganismos extraños, el sistema inmunológico está atento a que las células propias no demuestren comportamientos anormales. El cáncer, por ejemplo, son células atípicas que se vuelven como, ¿qué les podría decir? Atentan contra sí mismas. Como que desconocen el cuerpo, Rafa, y se vuelven como enemigas propias. Exactamente. Se llaman atípicas porque tienen comportamientos que no deberían de suceder, ¿verdad? Porque supuestamente cuando una célula se vuelve maligna, entran en un mecanismo que se llama apoptosis, que es el suicidio limpio de la célula. En cambio, estas células empiezan como a invadir tejidos, ¿verdad? Y no debería suceder eso. Pero ¿qué les causa esa desviación en su comportamiento? En su ADN. Es todo un rollo muy difícil. Parte es el sistema inmunológico, también es el sistema emocional y mental, ¿verdad? Pero eso ya vamos a terminar con eso, que es importante y es real. El sistema inmunológico está compuesto básicamente por dos elementos.
células especiales y anticuerpos o proteínas que atacan directamente a los microbios. Estas células especializadas viven y se entrenan en órganos especializados. Hay unas células que son como las células de inteligencia, que son las células dendríticas, que son las que se dan cuenta cuando hay algún elemento extraño. Y ese elemento extraño necesita ser atacado. Y entonces manda a los linfocitos. Estoy hablando de los guerreros, ¿no? Los guerreros que son, fíjense que los linfocitos es, ¿cómo podríamos definir? Son como misiles guiados, Carolina. Misiles guiados que saben exactamente a dónde atacar para destruir. Pero a veces los enemigos o el sistema de depresión es tanto que no alcanzan. Cuando se disparan en nuestra sangre los glóbulos blancos, ¿serían ellos los que están saliendo al ataque, los que están anunciando hay algo que ir a atender? Sí. Vamos, compañeros. Cuando se disparan los glóbulos blancos, la fórmula leucocitaria, ¿verdad? Leuco viene de blanco, glóbulos blancos. Obviamente estamos ante un proceso infeccioso o estamos ante un proceso autoinmune. Entonces, el autoinmune quiere decir que estos policías de nuestro cuerpo empiezan a atacarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso es que los hematólogos, cuando los glóbulos blancos están súper elevados, no dicen que bueno, están matando, sino que vamos a seguir estudiando. A ver qué hay acá. Por eso hay toda una fórmula leucocitaria, ¿verdad? Que se estudia parte por parte, parámetro por parámetro. Entonces, el proceso autoinmune es otro rollo, que también tiene una fuerte carga emocional. Fíjense, cuando lo han atacado mucho a uno, y entonces uno, bueno, dice, merezco que me hagan daño y no valgo. Entonces, los policías de nuestro cuerpo dicen, no servimos para nada, ataquémonos. Ataquemos nosotros también. Ataquemos nosotros también, ¿verdad? Jesús. Raro, ¿verdad? Por eso es que se dice que muchas personas que han tenido situaciones reumáticas, estos problemas como la osteoartritis, etc., han tenido situaciones de bastante abuso emocional, ¿verdad? O de desvalorización. Pero no es solo, Rafa, el abuso emocional al que hemos estado expuestos, es al que nosotros nos sometemos a nosotros mismos, que pasamos de víctimas a victimarios internos, a seguir haciéndonos el daño. Exacto. A través de los pensamientos. De los pensamientos, o me atrevería a decir, replicando patrones generacionales, que es una cosa que a veces ni los conocemos porque generacionalmente la primera generación recibe, por ejemplo, el conocimiento de lo que pasó en la familia, ¿verdad? Alguna situación muy difícil, pero la segunda o tercera ya solo lo tienen transmitido en una forma bastante inconsciente. Y entonces, que viene en nuestro ADN. Exacto, y cargas mentales que no están en nuestro ADN, sino que podemos conectarnos a ellas. Bueno, vamos a hablar de... Ya se nos está pasando el tiempo. Vamos a hablar un poquito del sistema inmunológico. Se creía que servía básicamente para combatir infecciones. Si nosotros vamos, Carolina, a estudiar los anales epidemiológicos, pongámonos en Guatemala, en los años 80. Entonces, eso lo acaba de decir un doctor. Muy interesante su clase. Miramos que la mayoría de las personas morían en los índices de mortalidad, ¿verdad? Tasas de mortalidad. Morían o se enfermaban de enfermedades infecciosas. Entonces, se decía, y esa era como las enfermedades infecciosas en los años 80, 60, 70 y 50. Y la lucha de todas las instituciones científicas era crear los suficientes medios antibióticos y protocolos de antibióticos para erradicar tanto que en 1969 en Estados Unidos se dio una declaración. Y en esa declaración de 1969 se dice, estamos muy cerca de cerrar el ciclo de las enfermedades infecciosas. Creemos que podemos producir masivamente suficientes antibióticos de todo tipo
para atacar todo tipo de invasores. Entonces se celebró y empezó las grandes campañas. Los antibióticos comenzaron, yo les diría los naturales, desde la época de los egipcios, ¿verdad? Con el Allium sativum, que es el ajo que lo utilizaba. Inclusive el descubridor de la penicilina en 1929, Alexander Fleming, utilizaba el ajo. Pero por accidente se dio cuenta de que el hongo era el que producía la penicilina. Que producía la penicilina y entonces ahí nació la penicilina y los antibióticos como tales. Antes se utilizaban arsénicos, terribles. Sobre todo en 1910 a veces se utilizaban muchísimos arsénicos. Entonces de 1929 para 1969, la época de oro de los antibióticos, se dice, porque se dice, ya no va a haber enfermedades infecciosas. Proliferaron porque estaba esa creencia. Ahora, ¿qué pasó? Las bacterias mutan. ¿Cómo así que mutan? Tienen una capacidad, así como nosotros y todos los seres manifestados, de preservar su vida, el ciclo de supervivencia. Y se adaptan. ¿Verdad? Se adaptan, mutan, desarrollan defensas y hacen muchas cosas. Son mutaciones genéticas, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el estafilococo. Un estafilococo antes era vencido rápidamente, hoy el 75% de los estafilococos requieren tratamientos más especializados. Por la resistencia que generaron al antibiótico. Exactamente. En nuestro ADN, ¿verdad? Por ejemplo, el 90% de la gonorrea tiene resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Antes, en nuestros tiempos, Carolina, y de nuestros papás, una infección en la garganta, 1.200.000 de penicilina y vámonos, ¿verdad? Y seguía. El estreptococo, ¿verdad? Seguíamos y nos inyectaban o le quitaban algunos médicos, tal vez más previsores, no es que sea lo mejor, quitaban las amígdalas. En Guatemala se quitaban, la amigdalitis, y entonces si no, pues esas infecciones se volvían recurrentes, tenían ciclos destructores y se generaban diferentes reacciones, inclusive el crecimiento, ¿verdad?, del corazón. Bueno, la cardiomegalia. ¿Por qué mutan las bacterias? No vamos a hablar aquí de las gran negativas y las gran positivas. Por un mecanismo de adaptación y supervivencia y por el abuso que hemos hecho de los antibióticos. 1929 al 69 es poco tiempo. ¿Cómo podemos decir ganamos victoria, ya cantamos victorias si es tan poco tiempo? No, entonces se van generando en una lucha entre estos microorganismos y los antibióticos, una lucha de guerrillas entre ellos, ¿verdad? Hasta que a finales del siglo XX se generaron las fluoroquinolones o fluoroquinolonas, que son unos tremendos antibióticos, que eso sí le van a entrar a todo, y ya fueron superados. Entonces hay una lucha entre los epidemiólogos y los microbios, que tal vez no están sindicalizados, pero se entienden entre ellos de alguna manera con el afán de supervivencia como una especie, ¿verdad? Inclusive los hongos. Raro, ¿verdad? Es el reino de los fungos, un reino aparte, y entonces ahí vamos. La lucha solamente es, Carolina, porque los microorganismos y las bacterias tienen ese su afán de supervivencia, o es porque nosotros en el tiempo moderno y nuestro actual estilo de vida hace que nuestro sistema inmune cada vez sea más codependiente y sea más débil. La mezcla de ambos, y de ahí se deriva, después de esta introducción, nuestro pequeño aporte. Interesante, porque se estudia primero fuertemente, me imagino en esos años que tú estás diciendo, del 29 al 69, Rafa, 40 años, donde todo estaba enfocado en el cuerpo y, como tú dijiste, en las bacterias. También había la mirada a los virus, a los parásitos y a los hongos, pero los antibióticos vienen de la línea de las bacterias, porque hasta donde entiendo, a los virus no les hacen nada a los antibióticos. Para eso están los retrovirales, ¿verdad? Y para eso están también los antibacterianos, para los fungicidas, para los hongos. Entonces, digo yo, no sé en qué año, porque eso lo desconozco exactamente, empieza a cobrar preponderancia la asociación que tiene no solo la alimentación
inadecuada, el ejercicio o la falta de ejercicio, la falta de reposo, el estrés, las emociones tóxicas, todo lo que está a nivel, como tú mencionaste, de emocional, mental. Y ahora hay muchos estudios de eso, Rafa, sí, que demuestran el poder que tiene esa parte emocional y mental de también minar este sistema inmunitario. Sí. Desde hace 20 años, por ejemplo, existe en el norte de California un centro en donde se cura el cáncer con agua y paz. Agua y paz. ¿Cómo así, verdad? Barata las dos cosas. ¿Cómo se va? Agua destilada, ¿verdad? ¿Cómo así? Si tomas agua, pues entonces matan a las células cancerígenas de hambre, pero también si lo hace uno, se muere uno también de hambre, sobre todo por el estado de los pacientes terminales. Si no comen bien, se mueren, ¿verdad? O aceleras. Pero son como conceptos. Obviamente eso es una clínica que están monitoreadas las 24 horas y les dan electrolitos y hace 20 años, pero los experimentos de este médico comienzan hace más de 40 años o 35 años. Hay muchos centros de recuperación de enfermedades terminales que han logrado inclusive remisiones. No es la clase de cáncer hoy, es una remisión. Tendríamos que hablar oncológicamente qué significa los niveles y es todo otro concepto, pero se han logrado remisiones o curas de enfermedades degenerativas por medio de métodos alternativos. No estoy diciendo en el aire que el método alternativo supera al método convencional, eso lo estoy dando un dato. A veces es la combinación para ayudar un poquito. Ok, se necesita una ayudadita cuando se mezclan los dos. Si no, aquí me van a llamar los médicos, van a decir, deje de hablar tonterías. Como dice Haroldo Cabrera, hay una sola medicina, la que cura. Exacto. En este caso, ahorita es que me dejó resonando lo que dijiste, agua y paz. Agua me hace sentido porque somos altamente agua, nuestro cuerpo es conductor de la energía y somos energía. Sí. Y paz, me imagino que es a través de respiraciones y concientizaciones y aprender a conectar con cuál es ese ruido que está adentro, hacernos conscientes de nuestros pensamientos y como neutralizarlos, transmutarlos, y entonces va como que es afuera la fuente de alimento. Vibraciones. Sí, que todo eso tóxico es lo que enferma el cuerpo. Vibraciones. Entonces, transformar eso. Tengo un amigo, ¿verdad? No digo su nombre porque no le pedí permiso, de hecho está haciendo un libro, guatemalteco. Le dieron 5 meses de vida, acaba de regresar. Eso fue hace un año. Los marcadores tumorales ya remitió. Como así, dice la oncóloga, ¿verdad? Obviamente tuvo su tratamiento, pero era un tratamiento que le iba a dar calidad de vida porque igual se iba a ir. Y ahí está contento. Obviamente puede contar. Tomó un tratamiento médico, oncológico especializado, pero que no le garantizaba nada, y también entendió el proceso vibracional de sus células, los conflictos que había tenido. Le dije, bueno, escuchaba Bach. Le dije, no, yo sé que no voy a morir. Negación, decían todos, y ya todos enterrándole, y se fue. Mucha agua, ciertas frutas, ciertos minerales, porque también hay que tener la carga electrolítica muy bien, la química sanguínea tiene que estar muy bien, y ahí está, ganando peso. Y todos, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? Médicamente le preguntan, ¿qué te pasó? ¿Cómo podemos replicar esto para ayudar a los enfermos? A que no es que dejen su medicina, sino que se ayuden un poquito. El agua, no es que tú tomando agua te vas a curar, es que primero en todos los procesos hay un periodo de desintoxicación. Lo puedes hacer tomando agua o dejando de consumir todo aquello que te intoxica, sin necesidad de que estemos enfermos. Porque la enfermedad es un proceso largo que va ganando terreno y nuestro sistema inmune empieza a perder la capacidad de combatir todos los procesos patológicos. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad estamos volviendo a nuestra sociedad más susceptible a enfermarse. No, si yo no me pongo antibióticos, y ahí viene lo que quiero, pero tú sabes qué cantidad de antibióticos, por ejemplo, le inyectan a las vaquitas, a los pollos, ¿no? Inclusive hormonas, ¿verdad?
Ustedes saben que es mastitis, les hago esa pregunta a los oyentes, ¿verdad? Inflamación de la mama. Sí, puede ser inflamación e infección, y también es muy común en las vacas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les inyectan? Antibióticos y antibióticos y antibióticos, y lo importante es vender la leche. Y antibióticos y antibióticos y antibióticos, y estamos... Y nuestro sistema inmune, no, pues eso cura a la vaca, no tiene nada que se transmite al ser humano. Concepto erróneo. ¿Tiene pruebas científicas para decirlo? Jorge, me dirían, sí, tengo estudios que dicen que hay una como predisponibilidad de nuestras células a ir adquiriendo patrones de réplica. ¿Por qué? Porque se transmite a niveles muy ínfimos la incapacidad inmunológica de la vaquita, porque la están volviendo incapaz de curarse a sí misma. Pienso yo, las vacas en el campo, ¿qué les puede dar eso? Sí. Remiten solas. O pueden, pero se los ponen a veces porque se los ponen a todas. A ver, te digo, no y las que están día. para un cultivo de leche, Sí. Sino que las que viven, vamos a ver que hay animales sueltos en el campo. Sí. O de vez en cuando, claro Sí. que el veterinario es súper útil, pues una vez al año, obvio, pero no siempre como un protocolo, ¿verdad? ¿De dónde viene nuestra capacidad inmunológica? Estoy viendo el tiempo, ¿verdad? Nuestra transmisión inmunológica, aparte de las predisposiciones genéticas, viene de la madre. Es una transmisión vertical. ¿Cómo? Fíjense que nuestra primera gran vacuna se llama, ¿han oído ustedes que calostro? Que es la primera leche, pero se llama calostro, que es como entre amarilla, blanca y amarillenta. Tiene todo lo que necesitamos nosotros, que nos transmite nuestra madre. Después tenemos 6 meses de lo que debería ser la lactancia materna exclusiva. La lactancia materna exclusiva no solamente tiene todos los nutrientes, sino tiene todos los aspectos que nuestro sistema inmunológico en formación de bebé necesitamos. Ok. Y previo a eso, Rafa, Sí. también entiendo que sirve el nacer por vía natural. El nacer por vía También natural nos en lugar de cesárea, vamos pasando por todo el canal uterino, vamos pasando por toda una carga bacteriana, que esa carga bacteriana nos ayuda muchísimo a desarrollar defensas. Súper cierto. Sí, es cierto. Entonces, yo sé que está muy de moda la lactancia materna, pero es uno de los principales, digamos, consejos que se puede decir, promoverla. Y es que no doy leche, entonces ver cómo se produce. Tomamos Ishbut, que las comadronas dicen, ¿verdad? Y es excelente, hasta lo venden ya, es efectivo. Y a requerimiento también del bebé, la demanda del bebé, o sea, ponernos al bebé al pecho hace que se produzca más. Sí, en esas fases, ¿verdad? En esas fases, el bebé necesita el apego inmediato, se llama. En esa fase de apego inmediato es donde se crea un vínculo, que si ese vínculo emocional no existe, vamos a tener un montón de problemas emocionales y psicológicos. Eso es cierto, eso es. Cualquier pediatra se los puede decir, o psicólogo, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender los procesos de nacimiento y cómo nosotros tenemos que empezar a preparar a nuestras nuevas generaciones para que su sistema inmunológico pueda resistir las cargas bacterianas en el futuro, que ya son mutaciones. Después del apego inmediato, de la lactancia materna, ¿qué alimentos nos van fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y qué alimentos lo van debilitando? Ok, entonces un temón, ¿verdad? Todos los alimentos que sean naturales, frutas, verduras, y lo que estén desprovistos de la mayor cantidad de químicos o procesos industrializados en su elaboración. Promotores, por ejemplo, de vitamina A, que es esencial para combatir enfermedades degenerativas. Ni sabemos nosotros que las tenemos, porque cuando sentimos el mismo cuerpo las desecha. Dice que una persona normal tiene varias veces en su vida células cancerígenas y de repente ni lo siente, porque su sistema inmunológico está como al centavo y vámonos. Y desaparecen esas celulitas, ¿verdad?
Sí, hay estudios que dicen que los betacarotenos, los metabolitos secundarios, por zanahoria, producen muchos betacarotenos, activa el proceso de la vitamina A y la vitamina E esenciales. Obviamente tenemos que consumirlos en otro tipo de vegetales. Bueno, cuidado con las vitaminas, porque muchos oncólogos en los pacientes terminales de cáncer ya no les dan ni vitaminas, porque eso es contraproducente, puede hacer crecer al cáncer, se alimenta. Entonces todo tiene que ser regulado por un médico. Estoy hablando de nosotros como personas sanas, primero Dios, y todos los oyentes, el consumo constante de frutas, de verduras, porque tienen procesos que nos activan nuestro sistema inmunológico. En lugar de una bebida carbonatada, tómese un jugo de naranja, si es que no, natural, si no tienen diabetes, en la casa. Y pónganle, yo lo que hago es enfrente a mi clínica, me bajo todos los días y pido jugo de naranja y le pone 2 limones, 0 azúcar, por favor, y vamos para allá. Eso como. Entonces me hago pura vitamina C. Me hago pura vitamina C, entre otras cosas. Y la vitamina C es tan efectiva que inclusive existen clínicas especializadas en el sistema inmunológico y antioxidantes que meten sobredosis o dosis de vitamina C intravenosa. En sueros. Sí, en sueros. Excelente, ¿verdad? Entre otros antioxidantes, ¿verdad? Como el glutatión. Es muy interesante el glutatión. Entonces, tener en nuestra dieta todos aquellos alimentos que nos ayuden a que nuestro sistema inmunológico esté bien, alimentos ricos en vitamina C. Y la vitamina C también ayuda a que, por ejemplo, el proceso de absorción del hierro sea eficiente, si no lo vamos a orinar, ¿verdad? Y entonces toda esa combinación de una dieta basada no en exceso de proteínas, sino en el exceso de proteínas, bajar los carbohidratos que sirven para energía, pero el exceso de carbohidratos lo miramos en nuestras libras de más, ¿verdad? La menos cantidad de grasas saturadas que las podemos comer en frituras, en carnitas y esas cosas, ¿ves? Entonces las limitamos y las cambiamos por nuestro buen plato de plátano crudo, qué feo van a decir, de piña, de sandía, y ahí si quieren le ponen pollito, lo que quieran, de tomate picado. Imagínense, el tomate picado tiene glutatión, el tomate, te cuento. Okay. Aunque alguien me va a decir, el glutatión es un compuesto de 3 proteínas, ¿verdad? Glicina, glutamato y cisteína, que es el antioxidante madre que se transmite también. A menos que tengas el ácido úrico alto, que no puedes comer tomate. A menos, bueno, el ácido úrico, el tomate sobre todo está en las semillas, ¿verdad? Entonces, la mejor forma del glutatión es hacer que lo produzca uno mismo. Si consumimos glutatión, la mayoría de las veces lo desechamos, pero eso es otro tema. Venden predisponentes del glutatión. Esas medicinas nuevas. Entonces, en nuestra dieta empezar a ingerir la mayor cantidad de frutas, porque todas esas frutas, todas esas verduras también están bien cerca del sol y nos transmiten una carga energética muy útil para todos nosotros. Veo que estás tomando una infusión. Entonces, el café tiene grandes beneficios, ¿verdad? Tiene grandes en nuestra vascularización, pero también todas las infusiones, que nosotros le llamamos té, pero té es la hoja de té. Todas las infusiones tienen excelentes propiedades. En nuestra terapéutica natural guatemalteca o mesoamericana tenemos un montón de infusiones o de plantitas que al hervirlas tienen propiedades curativas, medicinales y antiespasmódicas, etc, etc, etc. Inclusive combaten infecciones, pues, como la equinacia. Y entonces ir acostumbrando en nuestra dieta a ir escogiendo, porque es una cuestión de escoger día a día todo aquello que aporta beneficios a nuestra salud y no algún daño a posterior, ¿verdad? La cúrcuma, por ejemplo, ¿verdad? La curcumina, ¿verdad? Tiene glutatión también, es un excelente antioxidante, es un excelente antiinflamatorio. Hay que combinarlo, por ejemplo, se combina con un poquito de pimienta o con jengibre para que la absorción tenga efectos sobre todo antiinflamatorios. Que la inflamación es una de las bases de nuestra problemática, porque proviene de un proceso oxidativo y de un proceso tóxico. La inflamación, la acidificación,
la retención de líquidos, todo eso, ¿verdad? La retención de líquido, todos estos edemas que se producen, ¿verdad? Que a veces pueden ser problemas cardíacos o ya miramos alguna deficiencia en los riñoncitos. Eso es bien importante porque las enfermedades renales, cuando llegan a una fase crónica, ya son, digamos que, irreversibles. Y a veces los riñoncitos, no hay muchos factores para llegar a un proceso crónico, pero uno de ellos son los hábitos en nuestra alimentación. No tomamos agua, estamos sudando, perdemos un montón de electrolitos esenciales. Y en la parte emocional dicen que los riñones están relacionados con nuestra sensación de falta de liquidez, o sea, económica, falta de dinero, problemas con el dinero. Se van cerrando las unidades, se van al riñón. Las unidades funcionales del riñón, las nefronas, son tantas. Tenemos más de 1 millón en cada riñón, pero los nefrólogos, pobrecitos, porque ¿cómo es que no curan tanto tiempo las enfermedades? Pero ¿cómo vamos a curar una nefrona? Son tan chiquitas, unidades filtradoras, que ¿cómo las vamos a reemplazar? Salvo con máquinas, ¿verdad?, de diálisis, pero eso es una máquina fuera de nuestro cuerpo. Y con tomar agua pura, no le digo que solo por eso pasa, pero con tomar agua pura, en lugar de tantas bebidas carbonatadas, estamos reduciendo la posibilidad de padecer de los riñones. Con la lipidemia, ¿verdad?, con dejar de consumir tantas grasas, que a la larga están como saturando la capacidad de excreción porque van cerrando esa capacidad, con dejar de consumir inclusive agua pura de buena calidad y no llena de metales pesados. Entonces, la agua más pura posible, vamos ayudando a nuestro sistema renal. Ahora, las enfermedades causadas por bacterias están siendo desplazadas por enfermedades degenerativas. Y eso no quiere decir que los antibióticos han hecho bien, tienen su función, claro que son muy útiles. En Guatemala es importantísimo, si tantas neumonías, ¿cómo vamos a matar un neumococo, verdad? No le voy a dar a alguien con neumococo un té de quinasia, le va a funcionar si se lo mezclo con cebolla morada, con limón, con ajo, pero yo tengo que evitar que ese paciente, sobre todo si es un paciente de la tercera edad o un niño, muera. Le tengo que dar antibióticos, punto. Ya dictaminará el doctor qué tipo de antibiótico le da, o a un paciente con bronquitis, entonces una amoxicilina con ácido clavulánico, o dentro de la gama de antibióticos, son súper útiles, pero no tenemos que abusar de ellos. Claro, y para eso los exámenes de laboratorio que se hacen para ver a qué es sensible, cuál es el bicho que está atacando el área que está infectada, y ver a qué es sensible, porque uno le puede estar dando un antibiótico y resulta que no es sensible a eso, no va a pasar nada. Porque hay una resistencia a los antibióticos, por eso es tan importante, eso se llaman los cultivos, ¿verdad? Pero no salen de un día a otro los cultivos, porque es el comportamiento en estas láminas de Preti que hacemos, a qué antibiótico puede contrarrestarlo y qué antibiótico no. Pero hay una gama de antibióticos para eso, es bien importante. ¿En qué generación van ya, Rafa? ¿Cuarta? ¿Quinta generación? Se habían hablado, cuando te hablé de los fluoroquinolonas, la tercera, ¿verdad? Lo que pasa con los antibióticos, que ya no son tercera, es que las unidades de aprobar los nuevos antibióticos se tardan mucho tiempo. Entonces hay en lista de espera una serie de revolucionarios antibióticos que existen ya, pero que no han sido aprobados y que de un momento a otro por eso es que hay como de dónde agarrarse. Por ejemplo, cuando surgió ébola y todas esas cosas, hay de dónde agarrar, entonces aceleran esos permisos, porque si no se riegan esas enfermedades. Pero a la vez que van apareciendo nuevos antibióticos o protocolos de interacción de los antibióticos, pero las quinolonas son ya de hasta 10 días, ya no son los de 20 días, porque hay una resistencia bacteriana. A veces hasta se unen este antibiótico con este otro, a ver cómo le pegamos. La idea es cómo le pegamos. Y eso se pasa porque a veces el ser humano, así como en Europa, la anestesia a una persona que está acostumbrada a tomar vino
Es difícil porque no le pega tan fácil, ¿verdad? Porque todos los días, aquí en Guatemala o en las personas que han tenido antibióticos toda su vida, a veces ya no le pegan los antibióticos tradicionales, ¿verdad? Has hablado, Rafa, de cómo transmutan las bacterias y la resistencia al antibiótico. Sí. Platícanos, por favor, sobre qué es lo que produce en nuestro organismo, además de la resistencia, cómo afectan nuestros intestinos u otros órganos el abuso de antibióticos. Okay, depende del antibiótico. Depende del antibiótico, ¿verdad? Por eso es que hay antibióticos que han salido del mercado. Hay antibióticos que estaban relacionados inclusive con la anemia plástica, ¿verdad? También atacan la flora gastrointestinal, y una flora gastrointestinal deprimida es muy peligrosa. Por lo tanto, un buen médico tiene que, después de un tratamiento de antibióticos, no cuesta mucho dar un tratamiento probiótico, porque el antibiótico es antivida y un probiótico es provida. El antibiótico mata no solo los bichos malos, sino algunos bichos buenos. Entonces un probiótico, por eso es que antes se daba enterogermina, un probiótico renueva nuestra capacidad de nuestra flora o la macrobiota, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Eso es lo que pasa. Tienen muchísimos efectos colaterales algunos antibióticos o las combinaciones de antibióticos con otros medicamentos, ¿verdad? Hay una intoxicación medicamentosa porque regularmente están asociados en tratamientos en enfermedades muy específicas con otros medicamentos que en conjunto nos pueden producir daño. ¿Dónde se metabolizan los antibióticos, verdad? Son ciclos en el hígado. En el hígado, no es en el duodeno. ¿Cómo los excretamos, verdad? Si quiere otra persona, en el hígado. Y una persona que tiene daño hepático, darle antibiótico, wow. Cuando llega a un hospital un enfermo, por ejemplo H, que tiene cirrosis, darle antibiótico es muy delicado, requiere de pensarla bien. Es una carga más pesada todavía para el hígado. Imagínense ese pobre hígado, lo que queda de él. Entonces, porque así sea tomado, inyectado, lo que sea, va a pasar por el hígado. Claro, sí, va a pasar por el hígado. Entonces se hacen muchas bromas, no deberían hacerse acerca de ustedes los quieren terminar de matar, bla, 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 pero a veces es necesario, porque si no se mueren de un proceso infeccioso, porque una enfermedad a veces está acompañada de otros, pero hay que tener un seguimiento y después ya se curó y entonces ¿qué hacemos? Se va a su casa a comer igual, tomó antibióticos, entonces señor, empiece a tomar agua, empiece a tomar antioxidantes, empiece a tomar sus probióticos, empieza a tomar sus infusiones para reparar el hígado, pero ¿cuáles son? Para eso hay personas especializadas que pueden darle un seguimiento alternativo. No sustituyen al médico facultativo, no, pero pueden ayudar a una forma de recuperación de sus funciones normales, si es que sabe cómo, qué tuvo, qué tomó. Hay que hacer todo un estudio, toda una anamnesis, si queremos, todo un récord para decirle, bueno, tenemos el hígado malito, ya tomé mucho antibiótico, entonces démosle, por ejemplo, sustituye el café por agua pura, que no sea agua fría, sino que agua tibia. Entonces vamos a darle, si no tiene la presión muy alta, cardiomariano, si la tiene alta, entonces le vamos a dar diente de león. Por favor, empiece a consumir su papaya, pero con pepitas, porque las pepitas tienen un efecto reparador, hepatoreparador. Un montón, hay muchísimos, ¿verdad? En el caso de, ahorita que dijiste lo de las pepitas, me llamó la atención. Sí. Si tienes divertículos o si tienes, ¿cómo se llama la otra cosa que dan los intestinos? Muchísimas cosas. Espérame, no, pero que es así como bolsita, como... Bueno, ahorita lo que me viene son los divertículos. Si tienes eso y comes semillas, mi mamá, por ejemplo, tenía prohibido comer las fresas por la semita, o el ajonjolí porque es una semita, la semilla del tomate y todo eso, porque ella tenía divertículos. Sí. En ese caso es lo que yo te decía. Hay que entender todo el historial médico.
tiene divertículos, diverticulitis, diverticulosis, la enfermedad número 1 era en Estados Unidos. ¿Por qué? Falta de fibra, exceso de carbohidratos, pizza, pan, donas, poca agua, solo gaseosas, y se generan esas bolsas llenas de materia que van generando un proceso de fermentación. Habíamos dicho que esos divertículos pueden ser causantes inclusive de daño hepático, porque ese proceso de fermentación, la persona amanece como de goma, es porque está y sigue comiendo pan y pan y pan y pan y pan y carne y mucho azúcar, y entonces se genera en esas bolsitas una como fábrica de ron y esos vapores, ese alcohol llega al hígado. Entonces, esa fermentación llega al hígado. Esa fermentación, ese proceso de fermentación. Entonces, una persona con divertículos debe ser tratado de una forma diferente, ¿verdad? Evitando las semillas, obviamente, o pulverizando de la manera más ínfima posible esas semillas para ponerlo como si fuera un polvito que se disuelve. Ok, tú has dicho que esto que estamos viendo hoy es para que le demos el abordaje de manera preventiva. Sí. Que si tenemos ya la manera curativa, que es un tratamiento que requiere otra especialización, digamos, el conocer el historial, sí, y ver qué limitaciones tiene o cómo se adapta a este paciente en específico. De manera preventiva, nos has dicho, hidrátese más, coma más frutas, más verduras, más hojas, más granos, menos carbohidrato refinado, menos grasas, menos azúcares. Menos azúcar es definitiva, porque eso es proinflamatorio. Los probióticos, que eso se pueden tomar por el resto de la vida, o solo cuando has tomado antibiótico. Hay probióticos y probióticos. A mí, por ejemplo, el kimchi, que es es natural, ¿verdad? Es la col fermentada que comen los coreanos. Ese es un alto probiótico, eso lo puede... A mí me impresionaba cuando yo estuve en Corea, Rafa, la forma en que mi intestino se comportó tan diferente cuando yo comía kimchi todos los días. El kimchi, ¿verdad? Aquí venden en Guatemala. Sí. Puede también, exceso de probióticos te puede intoxicar también un poquito, ¿verdad? No, un poquito comía yo porque eso pica como que no hay mañana. Sí. Todo son probióticos. El té verde también te ayuda en ese proceso y los venden. Hay probióticos y probióticos, inclusive unos probióticos hechos de materia fecal, te cuento, que están muy de moda, están hechos en Alemania y son excelentes. Y pues la gente no va a consumirlos porque dice, wow. Te vienen en pastillas, no se dan cuenta. Sí, no se dan cuenta, ¿verdad? Es como la gente que toma la cucaracha pulverizada para los procesos fuertes de la tos, de bronquios y todo eso. Me han contado, tengo una amiga que con su familia lo consumen por años, una bronquitis de esas severas, ¡chum!, ya está, a ellas mismos lo preparan. Y mira, dice uno, Dios santo, ¿a qué hora yo me trago una cápsula con polvo de cucaracha? Sí, existe también hecho en Alemania la cucaracha, ¿verdad? Y se toma en gotitas, se toma tetraciclina pura, pero la extraen del cerebro de la cucaracha, imagínense. Y esa se utilizaba antes. Mi bisabuela se enfermó de una neumonía muy fuerte. La gente se moría en esas épocas. Y me acuerdo que mi papá estaba chiquito, iban a traer cucarachas al mercado, ahí en la avenida Elena. Y una señora curandera o que sabía esas cosas, yo no lo sé. Pues mira, la señora las preparaba, las limpiaba, no sé cómo, esas cucarachonas, y le hacía su té. Le quitaba de alguna forma lo tóxico y le daba miel y cucarachas y se curó. Le ponía su camiseta y manta y se curó. Yo tengo esta amiga, de verdad, viven en Cuyotenango, en Mazatenango. Por años lo han consumido. Y cuando tienen amistades le dicen, tengo esta medicina, pero te voy a decir de una vez qué es, para que no digas que te agarré sorprendida. Pero que te va a curar, te va a curar. Sí. ¿Y se cura? Creo que algo así como Testaferel se llama el medicamento hecho a base de... Pero es un medicamento homeopático, ¿funciona? Sí funciona. Es antibiótico, sí, pero de una forma diferente, extraído de ese animal que ha sobrevivido millones de años porque tiene una capacidad de generar... No he hablado de anticuerpos. Los procesos de anticuerpos que pueden acabar con un montón de bichos.
Mira, si yo veo, puedes abrir un freezer y ahí anda la cucaracha caminando como que nada. Puedes poner a funcionar un microondas y la ingrata anda caminando ahí como que nada. Pero también son transmisoras de enfermedades. Sí, igual, hay que saber preparar. Sí, pero digo yo, ¿de qué están hechos esos animales como las ratas? Tetraciclina pura, entre otros aspectos. Pura. Ok. Obviamente no pasada por laboratorios, ¿verdad? Y entonces ahí miras por qué actúa, y como es otra manifestación natural del antibiótico, estos bichos no están acostumbrados no pueden defenderse de ella, y entonces no tienen mutación genética contra ella, entonces la cucaracha acaba con ellos. Ok. ¿Y en los anticuerpos? ¿Qué nos puedes compartir de ellos antes de irnos a la pausa? Bueno, me gustaría hablarles de los anticuerpos, pero antes de llegar a ese proceso, ya pasamos por la cucaracha, podemos comer la hormiga, pues hay muchas medicinas. Pocos se los comen. Bueno, mira, en Asia se comen cuanto insecto pueden, Dios santo. Las hormigas tienen ácido fórmico, ¿verdad? Tendría que hablar del ADN. Quisiera entender que hay una predisposición genética a volvernos más débiles ante las infecciones, porque estamos volviendo cada vez... ¿Pero por qué vivimos más? Vivimos más, sí y no. Esa es una muy buena pregunta. Sí y no. La calidad de vida, porque nos volvemos codependientes de los fármacos. Por eso logramos vivir más. Por eso logramos vivir más. La esperanza de vida en Egipto era de 30 años, porque se morían de enfermedades gastrointestinales por el consumir agua del río Nilo. Eso es cierto. En la Edad Media se morían mucho. ¿Y sabes qué salvó a la población europea? La cerveza. Okay. Tomaban cerveza y no sabían que los que tomaban agua de los pozos, o imagínate esos pozos contaminados, se morían, se enfermaban y se morían, y los que tomaban cerveza no se morían. Entonces habían vendedores de cerveza que andaban de casa en casa vendiendo. No es para que vayan a tomar cerveza, pueden tomar agua pura, y aparte era la cerveza aquí te van a tomar la cerveza era hervida, entonces todos los microorganismos se morían, ¿verdad? Y los niveles de alcohol no eran como los que tenemos ahora. Cuidado, hay cerveza artesanal, a veces puede tener mucho etanol también, ¿verdad? Solo te digo un dato. Entonces pues nos volvemos codependientes de los fármacos, pero a la vez como que vivimos más. Cada vez hay más personas jóvenes que se enferman de enfermedades que no deberían enfermarse. Es cierto. Por ejemplo, diabetes mellitus. Número 2, si miramos a las estadísticas epidemiológicas en México, es tremendo. El hígado graso en jóvenes también. El hígado graso, la esteatosis, ¿verdad? Es una enfermedad que ya es común en sus 3 grados o sus 3 fases, y es común por nuestro consumo de grasas saturadas. Sabemos nosotros que la esteatosis puede pasar de hígado graso a un problema mucho mayor, ¿verdad? Que se llama cirrosis. Entonces tenemos que saber cómo... El hígado es maravilloso, es como retoña, le quitas un pedazo y sigue funcionando. Es maravilloso, pero no, lo tratamos mal. Tratémoslo bien, no le metamos grasas saturadas. Ok. Ya me hicieron la seña, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el terapeuta Rafael Galindo. La importancia del sistema inmunitario es el tema de hoy. Dudas, comentarios, más que bienvenidos. Si es a través del WhatsApp 5511-9890, y si es a través del Facebook, encuéntrenos como Carolina, la mujer de hoy. Tenemos en contenido, buscamos con Judith 2 videos de Enrique Corbera, la influencia de la inteligencia emocional en la salud, es uno que escogimos, y también el tema Tu cuerpo habla. Pueden pedírselos a Judith como contenido al 5511-9890 o descargar los videos de una vez en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. De aprender a llevarlo a la acción, hay un pequeño paso, y es lo que aprendemos junto a Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Revive lo mejor de esta edición y dale play al conocimiento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala.
Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el terapeuta Rafael Galindo. El tema de hoy es la importancia del sistema inmunitario. ¿Hay preguntas, Judith? Ok, ¿tenemos preguntas, Rafa? Bueno. ¿Podemos pasar a esa fase? Bueno. Ok, dice, buenas tardes, muy buen programa, una consulta. ¿Qué vitamina le hará falta o se le puede dar a un niño de 3 años que le da mucho fuego en la boca? Bendiciones, gracias. Bueno, a todo niño de 3 años tiene que tener sus vitaminas completas. Primero preguntaría si el niño recibió en su proceso, cuando estaba la mamá embarazada, se tomó sus vitaminas. Cuando el niño, si tiene su carnet de vacunación, ahí le van viendo sus vacunas y también sus vitaminas. Si tiene completo ese carnet y tiene que seguir vitaminándolo, si le dan vitaminas en su centro de salud o su puesto de salud o en algún hospital, tiene que estar completo, porque tenemos que saber qué vitamina le falta y qué vitamina ha tenido. Tiene fuego en la boca, entonces el fuego en la boca es una patología, es una condición que no se va a curar con vitaminas. Quiero entender eso. Las vitaminas tienen funciones metabolizadoras y muchísimas funciones, pero no es que una falta de vitamina en sí sea la causante de ese fuego en la boca, que algunas veces dicen es fuego en la boca y estamos hablando de un herpes zóster, ¿verdad? Entonces si yo le doy vitamina A y una pastilla de complejo B, no voy a combatir el herpes zóster, sino que tengo que ir con un medicamento específico. Lo primero que tiene que hacer es definir con un trabajador de salud sí, ¿qué causa ese fuego? Descartar el herpes zóster o cualquier otra cosa, ¿verdad? Rafa, ahí el herpes zóster, así es el nombre, ¿verdad? Sí. Es un derivado de la varicela. La varicela es un tipo de herpes, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si a este chiquito ya le habrá dado o si está en contacto con algo que lo está. Se puede transmitir en la familia. Hay muchísimas personas que lo tienen. Una vez que lo tienen es muy difícil descartarlo, ¿verdad? Se mantiene latente en el organismo humano. Pero aunque esté latente, puede no estar desarrollado en ese momento. Sí. ¿Tiene, cómo se le llama? Cuando entra a procesos de... Sí, de remisión. Sí, lo que pasa con el herpes es que se manifiesta, no estoy hablando del fuego en la boca, pero se puede manifestar cuando por alguna situación el sistema inmunológico está deprimido. Entonces yo lo que diría, si el sistema puede ser, herpes zóster es un brote normal que hay que trabajarlo con la medicina normal, pero en un adulto sobre todo el herpes aparece cuando el sistema inmunológico está reprimido. Mucho estrés. Sí, ahí consulte con su pediatra, por favor, a ver qué le puede decir él también. Dice, buenas tardes, me gustaría saber si la vitamina C se pierde o se oxida en el agua. Sí, no. Sí, no, es inestable. La vitamina C es inestable, ¿verdad? Le voy a dar un consejo de si la va a consumir en forma efervescente, si la va a consumir en gotas, como es excelente la Hallmann's, va a tomar Ferri-12, ¿verdad? No sé cómo con vitamina C, depende cómo la consuma, pero si la va a consumir, por ejemplo, en jugo de limón o jugo de naranja, consúmala antes de 5 minutos. ¿Antes de? 5 minutos, pues si tiene capacidad oxidativa, sí. O sea, si se le... la fruta, exprime el jugo, sí, tómeselo de un solo. Sí. Si lo dejó ahí 1, 2, 3 horas, ya perdió su poder. Se oxida, ¿verdad? Ahí sí ya tiene oxidación. Ok, si yo me tomo 1000 gramos en la mañana. 1000 gramos de vitamina C. O sea, no 500, sino que 1000. 1000 gramos. Sí. Bueno. ¿Se puede? Sí. O sea, ¿cuánto? Es que son de 500. Yo tengo cápsulas de 500 y es que miligramos. 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 O 1 gramo. 1 gramo. Sí, gracias por la corrección, Rafa. Yo vitamina C me pasa que solo a requerimiento intuitivo la puedo tomar. Sí. Entonces me tomo cuando lo requiere así mi intuición, una en la mañana de 500 miligramos y otra en la noche. Si estoy con un poquito de ardor, malestar en la garganta, le incremento a 2 en la mañana y a 2 en la noche. Suficiente. Incremento mi vitamina D, de dedo, por ejemplo. Y entonces yo veo los beneficios, Rafa, rapiditos, o la reacción positiva de mi cuerpo. En tu piel. Pero es cuando hay tratamientos, protocolos donde dosis más fuertes, por ejemplo, como tú decías, a través de los sueros
o sí, eso sí, ¿verdad? se puede meter De seguir esto. Puede haber intoxicación por exceso de vitamina C, todo con su justa medida, depende de lo que te pasa y depende de tu índice de masa corporal, etc, etc. 1 gramo con zinc efervescente es suficiente, 1 o 2. Ok. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, muy interesante el programa. Mi caso es que tengo ovarios poliquísticos y siento que por eso padezco de mucho acné. Me gustaría saber cómo puedo eliminar las toxinas de mi cuerpo. Tengo 22 años de edad. Muchas gracias por el programa. Ovarios poliquísticos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que hacer otro tipo de exámenes para ver si no estamos siendo víctimas de un síndrome metabólico. Podemos tener un tratamiento hormonal, que es lo que se necesita. Tendríamos que hacer un examen de hemoglobina glicosilada, a ver cuál es el comportamiento de la glucosa en su sangre. El examen de la verdad se hace a cualquier hora, imprescindible. Así se llama, el examen de la verdad. Le llaman el examen de la verdad porque es el comportamiento del páncreas. Sus últimos 3 meses quedan grabados en tu cuerpo y por eso es que te dice a través de la hemoglobina glicosilada. Sí, y lo puedes hacer a cualquier hora, muy importante ver cómo están los niveles de azúcar en su metabolismo, si tiene síndrome metabólico, cómo está su tiroides. Es bien importante la relación entre los ovarios poliquísticos y la tiroides en el T3, T4, TSH, y cuál es su consumo, por ejemplo, de lácteos. Es bien importante. Algunas profesionales de la salud pues le dan un tratamiento anticonceptivo y ahí se acabó, pero tenemos que parar el consumo de hormonas adicionales que están, por ejemplo, en los lácteos, en la soya, en el bromuro, que no es que tenga, que es otro aspecto que quitar, que está en el pan. Hacer una dieta y hacer estos exámenes para definir primero por qué te dio a ti esa predisposición a ovarios poliquísticos, ¿verdad? Muy probablemente te van a dar una pastilla anticonceptiva tu médico. Puede ser, Rafa, que toda mi familia cuando es adolescente o como jóvenes padecieron de acné. Eso puede ser. Es parte del síndrome metabólico, ¿verdad? Como heredad. No es que sea heredado, sino que es las costumbres en nuestra alimentación pueden ser heredadas. Advierte que hay una predisposición también. Entonces habría que revisar todo eso y quitar de tu cuerpo todos esos excesos en la alimentación. Porque yo pensaba es una tendencia o es algo. Yo, bendito Dios, nunca padecí de acné en la adolescencia o todo eso. Pero digo yo, ¿será que las personas vienen predispuestas a eso? ¿Será su comida? ¿Será porque les tienen que mandar hasta largos periodos de antibióticos, Rafa? Yo sé de casos que les han tratado así el acné en la cara, de lo severo que es. Y es un síndrome metabólico, ¿verdad? Y a veces lo que tiene que hacer es quitarse las grasas. No estoy diciendo que sea la única causa, no es cierto. Pero podría probar empezando con eso. Podría probar tener una alimentación súper sana, hacer un sistema de drenaje, controlar su ingesta, ver cómo están sus hormonas. Es bien importante cómo están sus hormonas. Es un estudio ginecológico, ¿verdad? No es el ultrasonido pélvico el único que nos dice. El ginecólogo nos podría decir qué más factores tenemos para ver cómo está su carga hormonal. Es bien importante el hormonal. Hace un momentito dijiste un sistema de drenaje. ¿Qué es eso, Rafa? Sistema de drenaje es tener por alguien especializado un sistema en que pueda drenar las toxinas de su cuerpo. A través de una metodología de alimentación. No solo de alimentación, sino de medicamentos, de detox, como se dice ahora, ¿verdad? Y es que también hay a través hasta de masaje linfático, ponle que estimula la linfa para ayudar a drenar. El drenaje linfático, ¿verdad? Que le dicen. Sí. Sí, podría ayudar, pero cuidado, ¿verdad? Y si la persona tiene ahí por ahí. Y dicen que cuando estás embarazado no te puedes dar ese tipo de masajes porque puedes provocar el aborto. Los sobahuesos, ¿verdad? Y a veces hay un osteosarcoma y un sobahuesos puede hacer que tenga metástasis en el pulmón. Eso es un hecho médico, entonces depende de lo que tenemos, ¿verdad? Ok. Pues no sé si quieras agregar, Rafa, algo antes de retirarte. Bueno. Los anticuerpos son las proteínas producidas para atacar antígenos, los virus, bacterias y alérgenos. Son como la respuesta de nuestro sistema inmunológico. No nos da tiempo de hablar de eso, pero básicamente otro aspecto que no hemos tocado, que me gustaría que el estrés produce también, ¿verdad? Oxidación. Hormonas, oxidación, inflamación y una predisposición a que nuestro sistema inmunológico esté bajo.
a mí me hablaban que tenemos que evitar el estrés. Entonces, ¿por qué el ser humano tiene estrés? ¿Cuál es la hormona del estrés? A ver si alguien sabe. El cortisol. Sí, pero hay otra. ¿Cuál? Adrenalina. Usar esos shots grandotes de adrenalina que le metemos al cuerpo. Entonces, tiene una función de ser. Por ejemplo, parece un tigre, un monstruo, un delincuente, necesitamos un poquito de adrenalina o mucha adrenalina para poder contrarrestar, ¿verdad?, ese peligro. Claro. Tiene una razón de ser. Huye o ataca, sirve para eso. Sí, pero cuando nosotros no necesitamos un exceso de hormonas de hormonas del estrés, lo que hacen es que ese estrés se vuelve en una de las principales causas de enfermedades degenerativas y del debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Entonces, tratemos de vivir una vida sin estrés. Suena fácil, pero fíjense que el sistema inmunológico se los va a agradecer. ¿Qué les produce estrés? Les puede producir el estrés desde no entender nuestra vida, desde no entender que muchos de los procesos son mentales. No es la gente, es nuestra mente. De que vivimos sin descansar. Antes la gente dormía al mediodía, no es que nos dé tiempo ahora, ¿verdad? Pero tratemos de tener las suficientes horas de sueño, en lugar de música estridente, una música que nos pueda producir una vibración armónica en nuestras células y nuestro nivel de estrés va a bajar, etc. Hay demasiados artículos en internet, es bien importante. Nuestra carga emocional también, tenemos que tratar de que nuestras emociones estén a nuestro favor y no en nuestra contra. Un control emocional y tratar de no ser víctimas de agresiones innecesarias ni victimarios de procesos de alteraciones en otras personas. Controlarnos lo antes posible antes de agredir o permitir una agresión, ¿verdad? ¿El ejercicio? El ejercicio es importantísimo para reducir los niveles de estrés porque tiene un comportamiento. ¿Saben ustedes cómo se llama la hormona del amor? Se los dejo de tarea. Dopamina, serotonina. La serotonina, eso es muy importante, y también las endorfinas. No solo con comer chocolate, sino tratemos de tener con las personas, no estoy hablando de una cuestión sexual, sino el contacto físico sano es muy importante con los hijos, con los animales, con nosotros mismos. Autoapáchense, autoquiéranse, llénense de endorfinas, porque eso les va a reducir los niveles de estrés y vamos a funcionar mejor. Y cuando la quieran recibir a través del chocolate, por favor que sea por lo menos de un 85% de cacao. Sin azúcar y sin leche, ¿verdad? En Guatemala es el cacao de muy buena calidad, lo exportamos. Ha sido un placer. Gracias, Rafa. Espero que no pudimos hablar del sistema inmunológico en su totalidad, pero esto es como una pincelada, ¿verdad? Ok, ¿el teléfono donde te pueden contactar, Rafa? En WhatsApp, 44 45 43 14, ahí pueden. 44 45 43 14. Y ahí estamos para servirles, ha sido un enorme placer. Gracias, Rafa. Para que cada lección se lleve a la acción, sigamos en compañía de Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9.